Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde están saliendo estos videos. Y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Estamos ya terminando el año y Dios ha sido fiel, nos ha ayudado, hemos podido cumplir. Y Él ha dado palabra y que ojalá corra y sea glorificada y que ustedes también se hayan beneficiado de estos videos, estos estudios que se les envían. Es muy importante que si nosotros no estamos leyendo, por lo menos escuchemos, que algo se nos quede. Veníamos hablando en cuanto a la encarnación de Jesucristo y la enseñanza que nos da lo que es la Navidad, la encarnación de Cristo. Hablábamos que la primera enseñanza que por lo menos me da a mí es que todo el mundo es pecador. Esto no hay vueltas que darle, no hubo uno como Cristo. La vida de Cristo, como vivió sin pecado y siendo tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pasó invicto, no pecó. Vida así, ¿quién puede tener esto? En 2 Corintios 5:21 dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, una vida impecable como la de Cristo hace imposible la salvación para el ser humano. No hay esa santidad. La muerte de Cristo cerró todos los caminos. Si hubiese un solo medio de salvación para el ser humano aparte de Jesucristo, Él no había muerto, ni estaríamos próximos a celebrar una Navidad, el nacimiento o la encarnación de Jesucristo. Pero si murió es porque no hay posibilidades de salvación para nadie. Así que esto es muy importante. Hablábamos de la resurrección, lo importante que es la resurrección. Porque ¿quién se justificará delante de Dios siendo un gusano? Uno es polvo de esta tierra, y ¿cómo se puede presentar inocente, impecable, como si nunca hubiera pecado delante de Dios? Es imposible. Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para podernos justificar o presentar inocente a un pecador por medio de la fe en Cristo el Señor. Extraordinario todo lo que Dios ha hecho y hasta dónde tuvo que llegar, hasta la resurrección. Y muchos se están justificando como los fariseos, que yo por obras, que por religión, que yo no le hago mal a nadie, que yo no necesito esto. Montón de cosas que se ha inventado la gente para presentarse inocente delante de Dios, y todo esto es imposible. Si esas cosas, las buenas obras, religión, tradición y otras cosas que se han inventado, si eso nos pudiera justificar delante de Dios, Cristo no habría venido aquí. No hubiera tenido que resucitar ni nada de esto. Entonces todo eso hubiera sido en vano, pero no. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por medio de las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Si yo me podía salvar haciendo buenas cosas, entonces ¿para qué vino Él a morir? Pero si murió y resucitó es por algo, porque es imposible. Él mismo dijo, para los hombres o para los seres humanos es imposible la salvación, porque ninguno reúne los requisitos que Dios Santísimo demanda. Esto lo dijo en Marcos capítulo 10 versículo 27. Para los hombres es imposible, hablando de salvación, mas para Dios no, porque para Él todo es posible, y la hizo posible en Cristo el Señor, y la dejó al alcance de cualquiera que le crea a aquel que dijo ser la verdad. Y yo le creo. Así que hoy hablaremos también y tal vez aquí terminaremos, la ascensión de Jesucristo. ¿Qué nos enseña? Todo tiene un
¿Por qué? Una enseñanza, pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este día y en este tiempo a usted. Con reverencia, porque dice la palabra, nos estamos acercando al Rey de toda la tierra. Y cuán leve susurro es lo que hemos oído de usted, y apenas conocemos el bordecito de sus caminos. No sabemos ni entendemos con quién nos estamos entendiendo aquí, Señor. La grandeza y la magnificencia suya, extraordinario, Señor. Y nosotros que somos polvo de esta tierra, Señor, es muy poco lo que podemos llegar a conocer y entender. Pero ese poco que entendemos o conocemos es suficiente para darle las gracias, agradecerle por esa salvación que ha dado a cualquiera que le crea, Señor. Es solamente cuestión de creer, ya no es por obra, porque todo está hecho y está dicho. Usted dijo, consumado es, terminado está la obra. Y fue una obra extraordinaria por la cual se logró la salvación, para que ya no sea por obra, sino por gracia. Un regalo inmerecido que Dios nos da y tampoco podremos hacer nada para merecerla. Así que le damos las gracias, Señor. Y gracias por habernos acompañado en todo este año, Señor, y el Espíritu Santo, que ha sido el mejor maestro que hemos tenido. Y que en este día Él también sea el maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a empezar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ascendió. Lucas también nos habla de estas mismas cosas en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo está hablando las últimas palabras, lo último que dijo por acá. Lo último que dijo antes de ascender está en Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Ascendió y se fue. Yo pienso muchas veces que si a los discípulos tenían alguna pizca de duda en cuanto a Jesucristo, aunque habían oído cosas extraordinarias y visto cosas extraordinarias que Él hizo, lo vieron desfigurado, lo vieron muerto, lo vieron resucitado. Así que ahora lo ven que mientras les está dando instrucciones y bendiciéndolos, se fue elevando y una nube lo ocultó de sus ojos. Yo pienso que estos hombres lo vieron todo y por eso ya podían decir: podemos morir tranquilo porque en verdad hemos visto al Mesías. Este era, por si acaso les quedaba alguna duda, cuando Él se fue y ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Padre,
Ellos tal vez dirían, como tal vez diremos nosotros, ¿por qué no hicimos más por él? Era verdaderamente el Hijo de Dios, como dijo el centurión romano cuando Cristo exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hubo terremoto y todo. Pero se dieron cuenta ya demasiado tarde, ya cuando había muerto y todo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y creo que ellos dirían lo mismo. En verdad sí era Dios el que estaba con nosotros, era Emmanuel el que estaba aquí con nosotros. El verbo que fue hecho carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces eran hombres que ya no les interesaba nada, ya lo habían visto todo. Nosotros no hemos visto mucho, pero aún sin haberle visto, nos gozamos y nos gloriamos en todas las promesas y cosas que Él hizo acá por nosotros. Y ahora pues tenemos más confianza al saber que Él ascendió también. Regresó al sitio donde estaba. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces lo vieron ir. Una de las cosas que yo admiro de ellos es que después que se fue no se dejaron distraer de nada, sino que desde el versículo 12 al 14 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca a Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se fueron a la oración, a orar, a clamarle a Dios, a hablar con Dios. Ahora lo entendieron todo y quizás fue una oración extraordinaria. Y hasta aquí vemos a María, la madre de Jesús. Hasta el versículo 14. No se habla más de ella. Entonces fue tremendo, subió. Ahora, ¿qué nos enseña la ascensión de Cristo? Es que no hay otro mediador. Él subió a interceder allá por nosotros, a presentarse por nosotros, como vamos a ver por acá en algunos versículos. Entonces, si Él subió y se sentó para interceder por nosotros y ser nuestro mediador, es porque no hay otro mediador. Aunque hoy se tiene muchos mediadores. Hoy se muere una persona y desde aquí dicen, no, Él está intercediendo por nosotros. Y he escuchado muchas cosas de esto. Una vez estuve en un velorio de la mamá de la esposa del jefe que yo tenía aquí, y fuimos al velorio en la casa de ellos y todo, y oía que decía, ¿por qué se preocupan ustedes si ella ya está intercediendo allá por ustedes? Está en el patio de las abuelitas bordando y todo esto. Desde allá está intercediendo por ustedes y todo, así que estén tranquilos. Dije, con razón, la gente está aquí bien cruzada de brazos, confiado en que todo el mundo, el que muere se va al cielo, y las cosas no son así. Yo viví 33 años completamente convencido de que yo me iba al cielo y que si me muero me voy al cielo. Y no interesa lo que haya hecho. Fui a un velorio de una hermana, el esposo la abandonó y después de unos 50 días encontraron una osamenta ahí de un hombre y una mujer, y por la ropa lo reconocieron que era él con otra mujer, y murieron. Fuimos al velorio y ahí se decía, ya ellos entraron al reino de Dios en medio de los aplausos de los ángeles. Y dije, ese será el precio que Dios da a la infidelidad, al pecado, al adulterio, entrarlos en medio de los aplausos de los ángeles al reino de los cielos. Dije, olvídese.
y estamos muy equivocados. El único que es mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo el Señor. Vamos a ver unos versículos por acá. En Romanos, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el único que está intercediendo por nosotros. En una ocasión que creo que todavía vivía en Ocaña o algo así, en Colombia, en mi tierra, hay una catedral que se llama Santa Ana y vi en cada columna una letra y le dieron la vuelta a toda la capilla y decía: María, la única mediadora entre Dios y los hombres. Bueno, uno como no tiene conocimiento piensa que eso es verdad. Pero el único mediador, el que subió y se sentó a la derecha del Padre y que también intercede por nosotros, se llama Cristo el Señor. No hay otro. No hay más mediadores. Cristo es todo. Así que dice: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Él fue el que murió. Él es el único. Sin embargo, somos nosotros los que nos acusamos, nos criticamos, nos juzgamos unos a otros cuando Él es el que murió, Él es el que justifica, Él es el que resucitó para venir a ser Señor de los vivos y de los muertos. Vivos y muertos también. También nos dice por acá la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, dice la Escritura. Vamos a leer desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más intercede por nosotros. Hay muchos mediadores para la gente. Yo pensaba en un arquero que era un campeón de la Copa Libertadores de América aquí en el Ecuador, y en los penales, antes de cualquier penal, él va y se acorruca y se coge de la red del arco y hace alguna oración. Y una vez le preguntaron qué hace o a quién se encomienda o qué cosa. Dice: a mi Padre que desde los cielos me ayude. No ayuda. No hay quien nos ayude en nada. Mi papá, mi mamá, hermanos, nadie nos ayudará. Cada uno tendrá que enfrentarse solo delante de Dios. Él es el único que puede interceder por nosotros. Es nuestro mediador, el que aboga, el que está en medio. Esto es como cuando secuestran a una persona que uno escucha por ahí. Entonces hay un mediador entre los secuestradores y la familia. Este le dice: bueno, están exigiendo $50,000, allá dicen no tenemos sino 10, y así. Entonces él es el mediador entre el secuestrado y la familia del secuestrado y los secuestradores. Es el que intercede ahí en esto. Cristo está haciendo lo mismo.
porque nosotros todavía no somos perfectos. Nosotros estamos, o Él está en el proceso de perfeccionamiento, perfeccionando a los santos. Todavía no hemos llegado ahí. Y todavía le damos mucho que hacer. No es que Él subió y se sentó a la diestra o a la derecha del Padre a descansar. No, Él está intercediendo por nosotros. Porque cada vez que un creyente peca, Dios dirá, la paga del pecado es muerte, debe morir, pero Cristo dirá, ya yo morí por él. Él creyó, fue bautizado, tiene el Espíritu Santo, es un hijo de Dios, es templo del Espíritu Santo. ¿Y Cristo cuánto hará para protegernos a nosotros de que el Señor ejecute su sentencia? Porque esa es la paga del pecado, es muerte. Entonces, tiene que morir porque es un pecador. Sí, pero ya yo he pagado por ese pecado. Uno, si entiende lo que es la obra intercesora de Jesucristo, debería esforzarse por vivir en santidad y andar en el Espíritu, para que Él esté tranquilo. Porque Dios puede decir, o en Apocalipsis 12, que dice que el diablo nos acusa de día y de noche, y ahí está intercediendo, pero puede decir, ahorita vemos a Miguel ahí hablando de la ascensión y lo que significa y que es el único mediador, y usted lo ve muy bien, pero deje que termine de la grabación y se vaya y verá, pero Cristo está allí para decir, esos pecados ya yo los pagué. Él confió en mí y Él no tiene nada, ya yo pagué todo por Él. Él no está debiendo nada. Yo sabía con quién me estaba entendiendo, así que Él es justificado cada vez que Cristo intercede por mí y por cada uno de nosotros. Y muchos le estarán dando mucho trabajo, porque viven vidas que verdaderamente no han cambiado, ni vidas que digan, ese es un hijo de Dios. Esto es una nueva creación de Dios. No, todavía vive lejos de esa realidad. Entonces para Cristo será una vergüenza cuando dice. Y cada vez que uno peca, lleva a Cristo al pecado, porque Él está en nosotros también, comparte eso con Él. Imagínense pecados horribles que los creyentes todavía ejecutan. Adulterio, fornicación, y llevan a Cristo, al Espíritu Santo, a fornicar y a tener relaciones con otra persona ya. Esto es espantoso. Uno debería, lo que es la mediación de Jesucristo, tomarle muy en serio. Cuando ve Dios pecados tremendos en sus hijos y Cristo decir, no es Él, ese soy yo, ya yo pagué por Él. Ya están solucionados esos pecados. Yo los llevé a la cruz, esos pecados. Y defendiendo aún a nosotros, ingratos, infieles, pecadores y todo. Y les seguimos dando lucha ahí. Hasta que lleguemos a la perfección. Porque dice, el que comenzó en ustedes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Toda la vida nuestra y hasta que aparezca Cristo será una lucha que le estamos dando. Pero ojalá estas cosas de la palabra de Dios nos ayude a vivir vidas agradables delante de Dios y decir, yo voy a permitir que el Señor descanse, que por lo menos de parte mía Él no tenga mucho de qué defenderme allá. Él es el único abogado que tenemos nosotros. Dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno, por si acaso alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un abogado que nos defiende ahí. Y es lo que le digo a la gente. Si en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que de la manera que está establecida para los hombres y mujeres y todos, que mueran una sola vez y luego pasen al juicio. Y hay un juicio que está esperando a todos los que rechazaron a Jesucristo.
Y si uno se va a enfrentar un juicio delante de Dios sin abogado, sin mediador, sin alguien que lo proteja, lo defienda, interceda por él, piense bien cómo será esto y delante de Dios, al cual no se puede sobornar. Ojalá Cristo ya sea nuestro Salvador y nuestro mediador entre Dios y nosotros. Él esté allá abogando por nosotros. Aquí un poquito más adelante en Hebreos, dice la palabra de Dios, en el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, algo que no cambia. El 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Toda la eternidad, hasta que ya seamos perfeccionados cuando Él venga y seremos semejantes a Él, como dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y tenemos esta esperanza. Ahí será el descanso para Él cuando ya seamos conformados a la imagen de Él. Pero aquí dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínense la bendición tan grande que tenemos nosotros desde que ascendió Cristo. Él intercede por nosotros, intercediendo siempre por nosotros, perpetuamente, a los que por Él se acercan a Dios, como dice también en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él va a interceder por los que se acercan a Dios por medio de Él, no por medio de otras cosas. Así que es tremendo todo lo que ha hecho Cristo, lo que nos enseña la ascensión, el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 23 y 24, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yo vengo representando aquí a toda la humanidad, o no a todos, sino a los creyentes, los que creímos, los que confiamos, los que obedecimos la palabra. Entró en el santuario verdadero, no en una figura como el que se le dio a Moisés, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Imagínense eso, Él se presenta, yo vengo a presentarme aquí por Miguel, por Luis, por Carlos, por Irene, por cualquier creyente, por Ruth, Shirley, por todos los que le creímos. Yo vengo a presentarme aquí y dará los nombres allá. Él ya confió en mí, ya yo pagué toda la deuda, Él es justificado, Él no debe nada, es limpio, a presentarnos limpios como si nunca hubiéramos pecado. Extraordinario esto. Entonces la Navidad no es cualquier cosa, la encarnación de Cristo. Cuántas cosas sucedieron para que Él llegara a ser nuestro mediador y el que esté intercediendo, porque no todo terminó. La obra de salvación, les
hizo, pero ahora es la obra de mediación. Y sigue allá teniendo paciencia y cuidado de nosotros, hasta que nos encontremos con Él y ya será una sola cosa. Ya pasará esto del pecado y esta carne que está viciada ya será transformada. Entonces ya será otra cosa, pero ahora la tarea de Cristo es grande, intercediendo siempre por nosotros. Y espero que cada uno de nosotros seamos responsables y digamos, nos vamos a proponer a vivir en santidad, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne no produce cosas buenas, sino eso es todo lo que está en contra del Señor, según Gálatas, en el capítulo 5. Y si Dios permite que podamos llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu